Radio de vanguardia. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Watts FM. Pintó el hambre, decidiste cocinar una buena pasta para tus amigos y te diste cuenta que no tenés salsa. Aprovecha cuando vayas al almacén y no te olvides de llevar tu envase de Coca-Cola retornable. Amigos, pasta y una Coca-Cola bien helada. Una receta mágica. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene cafeína, evitar en niños. ¿Sabías que tenemos un servicio de atención las 24 horas para tus consultas sobre alumbrado público? A cualquier hora y de forma rápida podés ingresar tu pedido o reclamo en rosario.gov.ar. Las cuadrillas de mantenimiento reciben tu mensaje y lo solucionan en un lapso de 48 horas. Una vez resuelto, vas a recibir el aviso del trabajo realizado. Municipalidad de Rosario. ¿Buscas talles reales? ¿Prendas con mucha onda? En Marisol lo vas a encontrar. Ahora también podés comprar a través de nuestra tienda online con envíos a todo el país. Seguinos en Instagram, marisol.alcorta, y desde ahí contactanos, visitanos y descubrí el anticipo de la nueva temporada. Marisol, Alcorta, Santa Fe. Lo específico de la materia penal y la complejidad de las causas criminales hacen imprescindible la intervención de profesionales especializados. Los doctores Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini son abogados penalistas y se dedican a la asesoría penal integral en la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. Encontranos en Rosario, en calle Balcarce 1781. O ante una urgencia penal, comunícate con nosotros al 341-379-6512 o al 341-613-9472. Las 24 horas. Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini, abogados penalistas. Desde Rosario, Argentina. Watts FM.
Peinate bien, Cookie. Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente en la Usina Musical Rosarina con un programa de lujo. Hoy es un programa de lujo porque tenemos invitados de lujo. Tenemos 3 personalidades del jazz local. Se ríe Cookie, no sé por qué, pero estamos con Cookie Polichizo, estamos con el Chivo González y estamos con Pau Ansaldi. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Osvaldo. por venir. Es una alegría enorme tenerlos porque realmente, bueno, qué valores, ¿no? Y más que valores somos reliquias. No, pero qué alegría. Bueno, Muchas gracias. Cuando hablé por primera vez con Rubén, que me dijo, sí, dale, le pregunto primero a los muchachos a ver qué pasa, sí, por enseguida supuesto. aceptaron. Y al otro día me dijo, dale, no hay problema, y fue realmente una alegría, porque tener semejante gente... No, muchas gracias a vos por tener, sobre todo por hacer esta patriada de promocionar los músicos locales, ¿no? Sí, esa es la idea. En general, ni los medios locales se ocupan demasiado tampoco de los músicos locales. Cambió mucho todo. Cambió mucho todo. En las últimas épocas. Es que un poco el común que hablamos acá con los invitados es qué tipo de música es la que se difunde y qué se quiere conseguir difundiendo ese tipo de música, ¿no? Es Claro. la inmediatez, lo que pegue más rápido y lo efímero, sobre todo porque Sí. es gente que se escucha, no sé, un par de meses, después viene otro que lo reemplaza y ¿sí? así se van mutando, digamos. Pero también nos damos cuenta que hay una música que perdura en el tiempo. Ustedes, según escuché en uno de los shows, ustedes 3, Sí. como arrancaron al principio de los 70. Bueno, el asunto con Cookie arrancamos, él se acuerda mejor las fechas, en el 78. Ah, Pero 78. yo había empezado antes, pero él también estaba tocando con otros grupos. Y Pau se agregó en El el... 84, creo. Sí. ¿No? 84. Yo como de hecho 50 años ya que tenían de amistad, digamos. No, bueno, pero nos conocíamos, Ya porque, se por conocían. supuesto. Sí, yo a Pau lo conocí, me acuerdo bien la fecha, porque al día siguiente fui a buscar un clarinete bajo al Teatro Colón. Y él me había invitado a la casa para que llevara el saxofón, y yo estaba medio apurado porque me tenía que levantar muy temprano. Y eso fue en el 70, yo estaba en el 73 o 74. Claro. Y a Cookie lo conocía también de... Cuando viniste a mi casa en el 73. Ahí ¿Qué- no qué- lo conocí tocando, pero Lo fuimos a buscar. personalmente nos conocimos en el año 73. Sí. Y en esa época que obviamente las comunicaciones no son como ahora, ¿cómo se enganchaban entre ustedes, digamos? ¿Tenía referencias? Hay un baterista ahí que... Sí, era así. era más Sí, o un menos poco- así. Un poco así. Un poco así. Era más o menos así. Te pasaban de boca en boca Claro. y bueno, a salir a buscar. Bueno, la anécdota, el asunto, ¿cómo lo fuimos a buscar a Cookie? Acá Pucho Alberto tenía un grupo que se llamaba Resurgimiento, que era un conjunto de jazz rock con una línea de vientos, que había un saxo alto, que era yo, un saxo tenor, que era Alfredo Pérez, una trompeta que era Gabriel, y el apellido no me acuerdo bien el nombre, pero ya me va a salir, y después una sesión rítmica donde estaba Jorge Paladini en teclados, estaba René Maenza, un baterista enorme, que era el más grande de todos, fallecido ya, y estaba Pucho Alberto en la guitarra, y en el bajo, ya me va a salir quién era el bajo, era alguien que tuvo, el que comandaba el grupo Olive. Y bueno, ese grupo funcionó muy bien, compartimos escenario en los carnavales de Newell con Spinetta, con la pesada de Billy Bonnie, la pesada de rock and roll, todos esos tipos, y la verdad que tocábamos ahí, los tipos decían, che, suenan bien. Entonces, y Pucho Alberto hacía todos los arreglos. La música que hacían ustedes ya era... No, eso era jazz rock. Jazz rock. Sí, tirando un poco más a rock que jazz. Pero bueno, había espacio para improvisar y todo ese tipo de cosas.
Y bueno, eso duró 2 años, fantástico, pero después hubo una serie de dificultades, pero no entre nosotros, de horarios y cosas por el estilo, y se desarmó. Entonces Jorge Paladini dice, che, hagamos algo nosotros. Dice, yo conozco un guitarrista que toca fenómeno, se llama Cookie Polichizo. Entonces fuimos Lo llevó engañado, Cookie. Lo fuimos a buscar y bajó con un libro de contabilidad así grandote. Dice, no, muchacho, no puedo, estoy estudiando. y sí, y de verdad nos negó, nos canceló, como se dice ahora. Los canceló. Estaba con Luz Verde. Sí, me parece que estaba con Luz Verde. Estaba en otro grupo. Y en el 73 estaba en otro grupo, estábamos tocando con Donald. Claro. No es que no quise integrar ese nuevo grupo, estaba en otro grupo comprometido, estuve 1 año más en el otro grupo. Y no eso podía más en el ese estudio momento. no podía agarrarte otro compromiso. Claro, no podíamos. Antes estábamos en un solo grupo, no tocábamos como ahora media docena de grupos al mismo tiempo. Bueno, vos tocás media docena de grupos. ¿Tocó o Pau también? Sí, en otra época sí. Sí. En otra época tocábamos. Sí, había con varios grupos. Sí. Hay momentos en que uno tocaba media docena de grupos al mismo tiempo. Lo que pasa es que no hay tanto trabajo como para decir, bueno, no lo puedo hacer, se podía hacer. En aquellos años no, era un solo grupo, uno tocaba en un solo grupo. ¿Viste? Y yo no podía dejar el otro grupo, estaba estudiando, estaba con un grupo de música beat también, o del mismo estilo de lo que vos hacías. Sí, ¿no? Luz Verde. Bueno, él es Donald, el famoso Donald de Las Olas y el Viento y toda esa música, de una familia de músicos muy buenos. También armó un grupo y lo hizo con ese grupo, con ellos. Él trabajó mucho con Donald. Rosalino acompañamos a Donald durante casi 3 años. Y cuando vino Rubén, yo estaba en ese grupo. Así no podía dejarlo. Y dije, bueno, después si se desarma, bueno, después se disolvió eso, pero 1 año y medio después. Y ahí se fue más o menos gestando el trío, digamos. No fue así. Tampoco fue así. En ese al final con Jorge Paladini quedamos tocando los dos solos, él el teclado y yo el saxofón, y hacíamos desfile de peinados, tocábamos 3 horas seguidas. 3 horas ¿Qué seguidas. gimnasia esa? Cualquier cosa. ¿Que le improvisaban? Sí, y algún tema hacían... que yo más o menos había escuchado en la radio y Paladini acompañaba con acordes, o él tiraba algún tema. ¿Por qué no hay lista de temas que valga? No, y de repente a lo mejor tocábamos el mismo tema en otra onda que parecía distinto. Claro. Y con eso hicimos bastantes cosas. Y después, bueno, después sí, yo tuve cuando estaba en la orquesta sinfónica, un día en un descanso, salgo a la puerta, que los ensayos se hacían en Radio Nacional, en la calle Córdoba, y al lado estaba la librería Ross. Y me encuentro con Julio César Ortiz, que era el dueño el lugar donde mejor música se grababa acá. Me dice, Chivo, tenés que venir, hemos armado un grupo ahí, me gustaría que vinieras. Y ahí estaba Claudio Iciar, estaba Julio Ortiz, estaba, ¿cómo se llama? Tito Jaille en batería y Babi Zacarías en el piano. Babi Zacarías. Y un quinteto. Y con eso empezamos a tocar. Y en un momento dado él se quedó medio en banda, entonces yo lo propuse. Y ingresó en el año 78. Nosotros habíamos empezado en el 76 con el Quinteto Argentino de Jazz. El Quinteto Argentino de Jazz se llamaba. Y Julio César Ortiz, que había inventado el nombre para mí demasiado rimbombante, el Quinteto Argentino de Jazz. Sí, somos argentinos. Sonaba, para un poquito. Sonaba grandilocuente. Bueno, cuando entró Cookie, le digo, bueno, vamos a poner sexteto. No, el nombre queda quinteto. Digo, pero somos 6. Somos 6. No, el nombre ya está fijo. Entonces a mí se me ocurrió poner abajo agrupación de 6 músicos. Y con eso lo arreglamos. Bueno, la cuestión que después se fue Tito Adjaye. Con ese título podrían haber puesto And Friends abajo también, ¿no? Sí. Y sí. Ya que era tan rimbombante. Sí, y es más, el Negro Fontana Rosa me hizo un dibujo espectacular. Sí. Y tengo un afiche, después te lo voy a mandar. Y ahí puse
de mentira, próximamente en el Billy's Vanguard en Nueva York, le ponía dirección y todo, y decía Quinteto Argentino de Jazz, agrupación de 6 músicos. Y bueno, y Pau apareció, y unos años después que pasaron 2 o 3 bateristas. Claro, después de los 80 y pico. 84. 84. Uno más después. Pipo Sable. Reemplazando al baterista Sí. del quinteto. Claro, Tito Arjaiz se fue, vino Pipo Sable por una época, por un poco, y después, bueno, lo fuimos a buscar a Pau. Y ahí nos juntamos. Yo a Pau lo conocía de antes, además lo conocía de otros grupos, él también lo conocía. Yo toqué junto con Pau un poquito antes, en el 84. Ah, claro. Ya tocamos ese año, a principios de ese año. En esa época la escena local del jazz era importante. La escena local de jazz. No sé si era importante, pero había muchísima menos oferta. Y lo que pasa ahora es que la demanda no creció en la medida de la oferta. Ahora hay muchísimos grupos que tocan muy bien, pero la demanda se mantiene constante. Claro. Consecuentemente, bueno, hay menos. La escena de jazz es importante, pero los lugares para tocar se han achicado notablemente. Se han achicado. Claro. Pero bueno, para nosotros era común ir a tocar en el Astengo, tocar en el Círculo. En el Círculo tocamos 2 o 3 veces, con Oscar Alemán y el teatro lleno. En el Astengo una vez por año tocábamos, sí. Durante 6-7 años. El otro día veía, nada que ver con el jazz, bueno, pero con el tango, veía un reportaje que le hacían a Leopoldo Federico. Sí. Y él decía que de los 60 hablaba, no de los 70 ni los 80, de los 60, principios del 70. Dice, vos veías los jueves, los viernes, los sábados en el diario, había 5 o 6 hojas de shows, de espectáculos, de tango, de jazz, de lo que fuera, ¿no? Pero era dice, y tocábamos todos y en todos lados. En la radio, ellos tocaban tango en un cabaret, por ejemplo. Dice que por noche hacían 3 funciones. Viste que decíamos recién, no puede ser que toquen tanto. Pero bueno, los tiempos cambiaron. Totalmente. Absolutamente. Y la oferta también vino por el lado de la difusión, la televisión, o un montón de cosas que hicieron que los espectáculos en vivo se fueran achicando. En un momento dado, yo dije en los 90, digo, muchachos, esto cada vez más se está haciendo para que vos te quedes en tu casa y que disfrutes todo de tu casa, no para que salgas de tu casa. Claro. El fenómeno, por ejemplo, los cines versus a las casas que alquilaban videocaseteras. Sí. Que ahora son todas cosas que van desapareciendo, porque ahora está Netflix, las plataformas esas digitales. Exactamente. Los discos de los LP que yo compraba, que me costaba, mi mamá me daba plata para comprar 2 discos, 3 por año. Así que los discos yo los sabía de atrás para adelante. Después pasaron a los CD. Y ahora, olvídate de los CD, olvídate de los LP. Rubén, si ustedes ven los programas que ya están subidos a YouTube, es una discusión constante cada programa. Porque, bueno, algunos te dicen que la plataforma vino para quedarse, las que hay, ¿no? Spotify, Bandcamp, no sé. Bueno, pero también vino el CD, vino para quedarse y después volvieron los vinilos. El formato físico yo creo que no tiene comparación. No. Nosotros siempre decíamos que tener la cartulina esa y leer el reverso, yo me lo leía 23 veces. Cada vez que ponía el disco ya lo sabía de memoria. Yo siempre lo digo lo mismo, decir, ¿quién es el guitarrista que hace este solo? ¿O quién es el invitado de este disco, de este tema? Cosa que el otro no lo tiene. Bueno, pero siempre hablamos sobre lo mismo. También es cierto que le da posibilidad a gente que por ahí no tiene tantos recursos, porque hoy cualquiera sube un video a YouTube para hacerse conocer. Y si es bueno, a lo mejor tiene suerte. Y no tiene que esperar a grabar un larga duración, como se decía, ¿no? Pero vos preguntabas una cosa importante, ¿cómo era la escena del jazz? Sí.
Acá ocurrió un fenómeno importantísimo, que eran los bailes, que cuando yo era chico había una orquesta típica y una orquesta de jazz, que tocaban 3 entradas cada uno. Los bailes empezaban a las 9:30 de la noche y terminaban rigurosamente a las 2:30, a más tardar 1 de la mañana. Eso lo sé, porque lo viví, porque yo era un chico de pantalones cortos que iba a Pero eso duró hasta los 70, hasta entrados los 70. No, hasta mediados de los 70. No, el fenómeno el fenómeno que cortó con eso para mí fueron los Beatles. Es decir, una orquesta que necesitaba 8 o 9 músicos, ahora 2 tipos con 2 guitarras eléctricas, uno con un bajo eléctrico y una batería, hacían eso. Y eso empezó. Bueno, Lito Nebbia tuvo un grupo de ese estilo. Sí. Yo he compartido algunos bailes con él. Yo tocaba otra cosa. Con el clarinete quedé absolutamente en la época cuaternaria, más o menos. Claro, quedaba como fuera de foco ante lo que venía. Pero apareció un disco de los Bob & que usaban, que era un grupo de cumbia que tocaban fenómenos. Bárbaro. Que eran buenísimos. Sí. Y apareció un clarinete. Y entonces, esta es la mía. Y entonces yo empecé con eso. Es toda una cuestión de moda, entonces. Claro. Pero bueno, en ese lapso, la escena del jazz desapareció acá en Rosario. Totalmente. Había un grupo que hacía música muy tradicional, que era el Cuarteto Ragtime. El Hot Club había desaparecido prácticamente. Entonces, cuando me vinieron a buscar a mí para hacer ese grupo de Quinteto Argentino de Jazz, prácticamente no había grupos acá. No había grupos. Por eso yo a vos te tengo de referencia, porque, o sea, si bien somos medio parecidos por las canas, todo, pero él me lleva 10 años. Y 10 años cuando yo tenía, qué sé yo, 17, había 15, diferencia. Mucha diferencia. Se notaba. Yo, por eso, lo veía él tocando y todo, o sea que a mí, por ejemplo, no me inspiró, qué sé yo, el verlo y todo eso. Incluso Cookie también, que él tiene casi mi edad, pero yo iba a unos bailes en el Asturiano, me acuerdo. Centro Asturiano. Calle San Luis. Y bueno, y él con luz verde tocaba ahí, y yo me quedaba ahí embelesado escuchando. Claro. Ya me olvidaba de sacar chicas a bailar, todo, ¿viste? Pau, ¿y en esa época ya incursionabas vos, aunque no sea profesionalmente? Sí, yo a los 13 más o menos empecé a estudiar, y a los 15 acompañaba a una chica que también tenía 15, 16 años. Ella era una pianista, entonces lo que hacíamos era música de películas y se pasaban diapositivas de distintos países, entonces ustedes musicalizaban de atrás. Tocábamos la música de películas alusivas a esos países, Bueno, y ahí yo empecé acompañando a la chica esa y después ya seguí con otras cosas. Y el tema del jazz y eso, bueno, milagrosamente yo empecé a escuchar Dixieland y discos de jazz, así que me iban apareciendo, no sé si por mis viejos o por lo que iban cayendo esos discos. Empecé a escuchar eso y la otra vez le decía a Cookie que lo que yo toco de jazz, digamos, es el recuerdo de lo que he tocado en esa época, porque después yo nunca más me puse a tocar. ¿Hubo un baterista que lo deslumbró, digamos? No, sí, varios. De la época. Sí, varios, pero muchos modernos, dentro de todo modernos. Pero, qué sé yo, uno que a mí me gustó mucho, Jacques DeJohnette, o sea, que tocaba bastante distinto a lo que escuchaba. Después, bueno, Buddy Rich fue casi cuando yo empecé a escuchar y tocar otra cosa que no era Dixieland. Qué sé yo, eso sí, Buddy Rich y después Joe Morello y todo ese tipo de bateristas así me marcaron mucho en esa época. Tocar jazz es muy diferente de tocar otra música, o sea, el que toca jazz puede tranquilamente tocar otra música o es muy diferente. Poder yo creo que puede, pero sí, siempre y cuando se meta en el lenguaje y en el estilo que corresponda, porque no, por más que uno pueda hacerlo, digamos, técnicamente o lo que sea, que esté capacitado para hacerlo, la energía que tiene otro tipo de música es completamente distinta. Por eso usted pone aquí un tema de rock.
lo puede tocar tranquilamente. Yo lo podría tocar, pero no como un baterista de rock. Salvo que, no sé, que Cambia me el chip. atraviese en ese momento, por eso pero no es lo mismo. O sea, De todas maneras, mucho más, no sé si decir difícil, es más refinado tocar jazz. sí, por supuesto. O sea, para tocar jazz yo creo que uno tiene que tener un conocimiento del instrumento, pero Claro. Pues yo soy de la absoluto. idea, si tocas jazz, podés tocar cualquier cosa porque es lo... Se podría técnicamente, digamos, uno técnicamente estaría habilitado para poder tocar todo lo que toque a lo mejor otra gente, qué sé yo, hasta incluso, no sé, música latina o lo que sea, Sí. porque realmente se necesita bastante destreza y bastante rudimento y bastante... Por eso un montón un paquete muy grande, una mochila donde uno dentro mete demasiadas Claro, cosas, o sea, mucha información. sí, pero de ahí a poder tocar decentemente un tema de rock, y no sé, qué sé yo. Así como un baterista de rock es muy difícil que pueda tocar decentemente. No, por supuesto. Eso sí, un yo tema estoy de jazz. seguro. Yo creo que, Pero- la cuestión más distinta entre un baterista de rock y uno de jazz, fundamental, es el volumen. Los rockeros tocan a un Fuerte. volumen mucho más fuerte que un baterista de jazz. Y hay un montón de sutilezas que tiene un baterista de jazz que los rockeros la pasan por encima. Porque ellos están muy Sí, fuertes. pero en el rock esa sutileza ensucia por ahí, no sirve. Sí, por eso. Por sí, eso, sí, digo sí, que de acuerdo. hay que acuerdo. manejar el idioma, porque son todos distintos Sí, sí, idiomas. son O sea, la idiomas. música es así, o sea, es como si uno se va a China, qué sé yo, bueno, sí, puede aprender a hablar chino, pero no sé si puede expresar lo mismo Sí, que un sí. chino, o si uno se va, incluso aunque sea el mismo idioma. Uno a lo mejor va a Cuba y qué sé yo, y quiere tocar salsa o lo que sea, viste, una música cubana. Lo va a hacer, pero a lo Y mejor lo no va a con hacer, la gracia pero, bueno, que lo... pero va a tener que vivir ahí, vivir esa experiencia y todas Y que esas se- cosas y que como se le meta. para nutrirse por eso, y del rock o cualquier otro tipo de música me parece que es. Yo Sí, así también. no sé si equivocadamente o no, al jazz siempre lo tuve como una música de elite, de gente que muy instruida, que sabe que son muy buenos músicos individualmente hablando, que tocan complejo. ¿Es así? Yo Porque no quisiera siempre que sea fue- así. ¿no? Yo no quisiera que sea. Pero que es sea así. música reality. Porque no hay, porque antes no era así, sino antes era una música Bueno, más bien porque- ligera. Bueno, por eso Claro, mismo digo. Era música popular. antes, Popular. Y se hizo menos popular con el paso del tiempo. El jazz cambió muchísimo en la década de 40. En Yo la quería década- preguntar eso, ¿en Sí, qué en la década del momento? 40 cambió muchísimo porque en general hasta mediados de los 40 las orquestas grandes eran los Beatles de los 60. Esa era la época de oro del jazz. Claro. Estaba, qué Y sé la yo, era del swing. Count entre el año Basie, Woody 35 Herman. Y el 45. y el Claro, 45. y estaban todas esas Esa orquestas época. grandes donde había 5 saxofones, 4 trombones, 5 trompetas, guitarra, bajo, batería, 3 cantantes. Y esa gente no tocaba en auditorios para escucharlo. Hacía también, pero su trabajo principal era animar bailes enormes donde danzaban, qué sé yo, cientos de parejas. Vino la Segunda Guerra Mundial. Y mucha de esa gente tuvo que ir al frente. Y entonces empezaron a achicarse los grupos. Y hasta que aparece dos tipos, como Charlie Parker, como Dizzy Gillespie, que inventan otra música que se llama el bebop. El vivo. Y entonces, conjuntamente con un pianista como Thelonious Monk, otro pianista, Bud Powell y toda esa gente, hicieron una música que ya no era para bailar, no se podía bailar eso. Entonces aparecieron los grupos chicos, lo que se llamaron siempre combos, combo es una especie de abreviatura de combinación de combinación. Claro. Una trompeta, un saxo y una sección rítmica. Y probablemente de ahí salga la noción, de lo que vos decías, de el elitismo. Porque claro, de auditorios donde había miles de personas, pasamos a lugares pequeños, sobre todo en las grandes ciudades norteamericanas, en Chicago, pero sobre todo en Nueva York,
donde la capacidad máxima eran 150 o 200 personas. Y la gente, no había espacio para bailar ahí. Había mesas donde la gente tomaba, fumaba y escuchaba. Y entonces eso, pues, probablemente eso fue lo que originó el jazz es de élite. Es de élite, claro. Pero cuando yo iba a escuchar las orquestas que tocaban música popular, el jazz era una música que era música de todo el mundo. La gente que le gustaba el tango le gustaba el jazz de igual manera. Yo como chico que iba a observar, yo veía a los tangueros, todo de negro, tocando, y las letras eran terribles, eran traiciones, cosas. Sí. Y a mí me deprimía. Y entonces subía a la jazz, a mí mi vieja me dejaba ir 2 entradas al club, porque vivía a 1 cuadra de distancia, y yo a las 10, 10 y media tenía que estar de vuelta. Y venían los tipos de jazz con las camisas y todo, sonriendo, haciendo chistes, solos y demás, maracas. Era otra cosa. Y yo me parecía fantástico eso. Qué lindo. Pero el elitismo, en realidad creo que empieza a partir de finales de los 40. Ese concepto. También un poco por la complejidad de las improvisaciones. Claro, también por eso. El jazz moderno, porque yo el vivo es un estilo que es más complejo en cuanto a que tiene una línea melódica más complicada, sobre armonías un poco más complicada que las que sonaban en esa Big Bang, que no es que sean simples el sonido de la Big Bang. No. El combo, el grupo chico, porque hoy mismo en ese estilo de jazz moderno tenía cierta complicación. Hoy mismo en grupos de rock, que por ahí hay algún músico de jazz que se mete y dice, no, pero es un músico de jazz. O sea, hay una distinción, hay una diferencia. En realidad los rockeros siempre tuvieron una mirada bastante apreciativa del jazz. De ninguna manera denostaron el jazz. Al contrario. No sé si ustedes tienen recuerdan el primer disco de Sting solista. Con y lo formó con Kenny Kirkland en teclado, Branford Marsalis en saxo, Daddy Jones en bajo, y en batería Omar Hakim. Que era un capo ese tipo de Omar Hakim, que después lo cambió por Manu Caché. Pero decían, pero son músicos de jazz, decían, ¿viste? Como decir, es otro nivel. Bueno, pero eso tiene una lógica. Sting empezó tocando el contrabajo en grupos de jazz en Inglaterra. Él era un bajista de jazz. Él era un bajista de jazz. Tocaba el contrabajo en grupos de jazz. Está. Y tenía una remera rayada amarilla y negra, que por eso le dicen Sting, porque parece una abeja. Una abeja, sí. Pero no sabía eso. Claro, Sting es abeja. Juancito, vamos a la pausa, unos minutitos y volvemos. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. ¿Querés estudiar publicidad, fotografía, bibliotecología, diseño equipacional, locución, periodismo? Hacelo en el ISET 18. Educación pública y de calidad. Encontrá toda la info de la carrera que estás buscando en www.iset18.edu.ar. ISET 18, orgullosamente público. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde. Esos que le ponen sabor a la semana. Enemigos de los comedores que se hacen pasar por escritorios. Celebremos su rebeldía con Cepita Fresh y brindemos por comidas más jugosas. ¿Buscas talles reales? ¿Prendas con mucha onda? En Marisol lo vas a encontrar. Ahora también podés comprar a través de nuestra tienda online con envíos a todo el país. Seguinos en Instagram, marisol.alcorta, y desde ahí contactanos, visitanos y descubrí el anticipo de la nueva temporada. Marisol, Alcorta, Santa Fe.
desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Y lo lindo de este encuentro que tenemos con esta linda gente es que, bueno, fue la pausa, pero nosotros seguimos charlando, no la cortamos y ahora, bueno, seguimos también charlando de esta música. El otro día vi una terminología que me llamó la atención, estaba buscando para escuchar en YouTube, en el trabajo, y lo dejo, ¿viste? Sí, puesto. Decía smooth jazz. Sí. ¿Existe? ¿Es un estilo? ¿Es un invento? No existe eso. Yo no le doy mucha bolilla a ese tipo de porque de era todo mucho saxo y muy tranquilo. Sí, yo le llamo música de ascensores a eso. De ascensores o de sala de espera. Sala de espera. O sala de espera. Puede ser. ¿Pero existe el estilo o es algo inventado? No, es un estilo muy tranqui, muy... En algún aspecto monótono. Porque llega a ser medio repetitivo. Monótono. No sé si cuando no hay... Es una de las fusiones también esa. Es fusión de jazz con música, con baladas, con música melódica. También, sí. O sea, no es completamente decir... Porque por ahí para mostrar... Está tocado con un lenguaje jazzístico, pero no tanto. ¿Será para que entre un poco más, menos complicado? Pero medio que pasó eso ya, el ¿Sí? asunto de smooth, sí pasó. De todas maneras, ahora hay una diversidad de cosas tan distintas dentro de lo que se denomina o que está englobado en el término de jazz, que uno no podría decir qué es cada cosa, porque hay mucha música original, absolutamente original. Hay gente muy orientada a la tradición europea en cuanto a la forma, al sistema armónico que aplican. Otros que están con una exhibición así medio casi caótica. Hay de todo en el jazz. Y hay una corriente principal, que es la que hablábamos antes en la pausa del programa, que es la que permite que Cookie vaya a Texas y se siente a tocar con cualquier tipo y vaya, o que lo he hecho.
O que Pau también cuando estuvo en España fuera un club de jazz en Málaga, fue. Sí, en Málaga. Sí. Y bueno, y tocó con ellos. Y combinás perfectamente. Sí, seguro. Y sí. Sí, pues porque el lenguaje es ese. Sí, el lenguaje es ese. Sí. Claro. Y eso pasa. Y ahora, actualmente, salvo las vacas sagradas de siempre, digamos, ¿hay en escena nuevos valores? Sí, ¿Aparecen? Sí. Gente joven. Sí. Que aseguren una continuidad, ¿no?, de la música que yo sigue. creo que no sé si lo que opinan ustedes, pero yo creo que la continuidad está asegurada. Lo que sí hay una cosa que sí me parece que ha cambiado bastante. El hecho de que haya menos posibilidades de tocar y una especie de aspiración de ser original. Hay cosas que no suenan tan lindas como las que sonaban en el pasado. Y con esto no quiero hacer una reivindicación de la nostalgia. No. Pero, por ejemplo, suenan mucho más sinceras cosas de los 60 y los 70 que algunas cosas nuevas que se están produciendo ahora. Seguramente. Que son mucho más, ¿cómo podría decir?, maquinadas o automatizadas. Aquello era espontaneidad pura y se lograban cosas maravillosas. Yo no me canso de volver a escuchar cosas antiguas y decir... El otro día leía veo que ahora uno lee una frase y se la adjudica a nadie y uno no sabe si la dijo o no, ¿viste? Todo. Ponen un nombre notable con tal de que esa frase parezca que realce más importante. Y decía Miles Davis que dice: yo hago música para que me guste a mí. Después, si le gusta a otra gente, mucho mejor. Sí. A lo mejor lo que están haciendo ahora es lograr un efecto más entrador, más inmediato, que en la época que usted me decía de los... No, hay una me parece que existe una necesidad de ser novedoso a cualquier costo. Claro. Novedoso y original. Pero novedoso, ¿en qué, por ejemplo? Y hacer una cosa distinta. A ver, que por supuesto alguno puede pegar con eso. ¿Y eso de qué se trata? ¿Meterle un acorde raro, un cambio de ritmo? No, algo? es un conjunto de cosas. Pero porque hay gente mucho mejor preparada técnicamente hoy en día. Y aparte, un tipo que quiere estudiar un poco su instrumento o estilos y lo demás, va a YouTube y no le alcanza un día de 96 horas para ver todo lo... La parte técnica está completamente allanada. Hoy en día, el que quiere estudiar algo, va y ya tiene toda la información, tiene el mejor profesor, todo lo tiene bien al alcance. Eso no estaría mal por un lado, ¿no? No, para nada. No. Esos son los que... Bueno, pero ahí está, justo llegamos al punto. Uno puede absorber todo eso y tratar de expresarlo, pero no está la originalidad que producía tipos que se juntaban todas las noches a tocar porque vivían de eso, y lo que se producía era mancomunadamente entre todos, todas las noches. Y eso hacía un efecto, ¿cómo podría decir?, de espontaneidad única y de mucha expresividad. No atada a muchas reglas, a pocas reglas. Y en esa época se sabía más de música o se tocaba mucho de oído. Bueno, la preparación técnica de los músicos para en esa época era buena. Claro, en general era buena. Pero hay excepciones también. Pero hay muchas excepciones. Hay tipos que nunca supieron... Bueno, Fat Ball, el pianista Fat Ball era intuitivo. Sí, Errol Garner también no sabía una sola nota. Leían. No leían. No sabía nada. Louis Armstrong cuando empezó a tocar no sabía nada. Tampoco. Después aprendió. Django Reinhardt, el guitarrista francés, tampoco. No hay muchos casos de que no. Pero bueno, los tipos evidentemente tenían una capacidad de absorción y de creación única. Claro. Como la puede tener un escritor escribiendo una novela, decir, ¿cómo se le ocurrió escribir esta novela? Bueno, los músicos pasa más o menos lo mismo, o los pintores. Los pintores, los artistas. Los artistas. Claro. Y uno puede ver en la pintura también todo el desarrollo ese que se ha producido en la pintura, hasta llegar a cosas que decir, ¿y esto qué es? ¿Te gusta o no te gusta? Pero
no tiene mucha explicación. Rubén, ¿existe un jazz argentino? No sé si decir, no podría decirlo. Sé que hay mucha gente que está tocando jazz, pero no creo que se pueda decir que hay un jazz argentino. No creo. Así hay como un rock nacional, Hay muchos músicos argentinos muy buenos de jazz, pero que lo podamos calificar como jazz argentino. Hay temas originales de músicos de jazz argentinos, pero yo no podría asegurar eso. Como tampoco podría decir que hay un jazz canadiense de jazz. El jazz es universal. Es universal y tiene un país donde se ha generado y ha absorbido como núcleo, músicos argentinos, músicos europeos, músicos orientales, y se ha nutrido de todas esas cosas también. ¿En qué ciudad específicamente? ¿En New Orleans? Nació en New Orleans. Nació en New Orleans. Después fue río arriba, por el Mississippi, llegó a Chicago, en Chicago hubo y después todos se volcaron a la metrópolis, a Nueva York. A Nueva York, claro. Donde más movida hay de eso. Sí, absolutamente. Sí, pero al mismo tiempo llegó a Los Ángeles. Sí, está bien. Hace un tiempo en el momento en que llega a Nueva York, en el mismo tiempo llega a Los Ángeles. Bueno, y San Francisco. Si uno me decía, eran dos ciudades importantes. Si uno lo decís, no me hubiera imaginado de Los Ángeles como ciudad no, que haya llegado. Y hay todo un estilo que se llama West Coast, la costa oeste, que a mí siempre me maravilló. Un estilo impresionante. Un estilo totalmente distinto al que se generaba en la década de 40 con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Distinto. Muy valioso también. Sí. Y diferente. Totalmente diferente. Ya que hablamos de diferente. Como más técnico, digamos, y menos... La de la costa oeste más técnico. Sí, más técnico. Y ya blanco, era músico blanco. Y ligeramente menos agresivo. Agresivo en decir, de ponerse un poco, en algún momento hasta con cierto tamiz de violencia de expresión. Pero hermoso. A mí el jazz moderno me empezó a gustar con un grupo que era el de Brubeck, Dave Brubeck, con su cuarteto, con un saxofonista Paul Desmond, que tocaba como Los Ángeles, no como la ciudad de Los Ángeles, como un ángel. Como un ángel. Y tenía un baterista prodigioso, Joel Moreno. Y el pianista los pianistas negros primero medio que se reían de él, porque tocaba como un martilleo, pero para mí tenía un swing tremendo. Cookie. Sí. ¿Y Pat Metheny? ¿Cómo? Pat Metheny. Sí, tengo que dar una opinión de Metheny, bueno, muy capo. ¿Te gusta? Con mucho talento. Sí, pero me gustan más otros guitarristas. ¿O ya está haciendo más otra fusión? Siempre fue una fusión de jazz con una especie de country, pero un talentoso. Como instrumentista sí, un talentoso. Sí, lo que pasa es que yo escuché más siempre otros guitarristas. De los primitivos guitarristas de los orígenes de la guitarra eléctrica en el jazz, fines de los 30, comienzo de los 40, que ahí empieza la guitarra eléctrica en el jazz. Con Charlie Christian, ese que lo escuché, no se conseguía mucho material. Cuando yo escuchaba se conseguía más de los guitarristas más modernos, pero no Metheny. Cuando yo empecé a escuchar, no estaba Metheny. Estaba Wes Montgomery, Joe Pass, Barney Kessel, Kenny Burrell, qué sé yo, todos esos tipos que se conseguía algo de material, algo. Si no era nacional, importado. Importado, sí. Y después a fines de los 70 empezó Metheny. Pero yo escuchaba ya a principios de los 70. Ese, digamos, de los modernos es el que más popular, por decirlo de alguna manera, es, ¿no? Metheny. Sí, me parece que sí. Metheny, Larry Corey, John Scofield. Larry Corey, John Scofield y John McLaughlin, otro de los grandes que eran fusioneros. No era norteamericano, inglés, era John McLaughlin. Y los otros todos americanos. Pero Metheny sí es uno de los que hace un jazz fusión. A lo mejor, claro,
de los que con más un tienen lenguaje difusión, propio ¿no? también, Claro. y con una técnica propia también, muy especial. Sí. Muy capo, muy talentoso. Pau. Los otros que te nombré son los que yo What? yo podía conseguir material a principios de los 70, que es cuando empecé a escuchar jazz y comprar los primeros discos. Acá tenemos, Pau, en Rosario tenemos algunos bateristas. Sí, hay un No, pero me montón de refiero a bateristas. chicos, promesas. Chicos que ya pasaron a ser realidad, ¿no? Sí, Promesas. hay un montón. Yo de nombres no conozco mucho, pero sé que hay, porque los veo, hay un montón. Y bateristas. Bateristas me refiero yo. Bateristas, no, me refiero yo también. Ah. No solo de jazz, sino de todos los En estilos. general, sí. Hay un tributo que se le hace, un homenaje que se hacía por el Día del Baterista de acá de Rosario, El otro día que se hizo. el 11 de junio, que era el cumpleaños de Moro. De Moro. Y se hizo, el Gordo Pogonza Sí. hizo un homenaje, y el primer tributo que se hizo eran 20, después 40, ahora no Ahora sé ya cuánto. 50. Sí, pero por eso, o sea, una cantidad infernal hay y y toda los- gente que toca muy bien. Y los que no se convocaron, porque un montón. No, no un convocaron. montón que Sí. no. O sea que la cantidad que hay, no sé lo que debe ser. No me da la cabeza para pensar la cantidad que hay, pero son todos buenos, digamos, buenos bateristas. Hoy en día el que toca está, qué sé yo, ya tiene estudio, toca porque estudió y tocan cada estilo que hacen lo hacen bien. Pero, viste, siempre caemos en lo mismo. Decíamos que el jazz por ahí no sé si no te enaltece, te da categoría. Te da categoría. ¿Por qué? Te digo, porque vos hablabas antes, o vos, Cookie, no me acuerdo, los tríos que tuvo Nevia, que tuvo con músicos, por ejemplo, con Néstor Astarita Con el Negro y González. con el Negro González. Después lo tuvo con Quintino Chinali y Federico Boaglio. O sea, es otro. Parece que sí que te eleva el nivel, es verdad. Vos decís un músico de jazz, es otra cosa. No, porque hay una especie de... Se puede amoldar mejor un músico de jazz. ¿Ah, sí? Sí, amolda mejor a cualquier ¿Es circunstancia. más flexible? Sí, porque tiene el oído adiestrado a escuchar todo lo que está pasando y a manejar los niveles. Lo entiendo por el lado de la improvisación, las sí, dinámicas. pero No, por no, ahí. No, y por los estilos también. Los no estilos, solo mira, por- no me imaginaba Sí, eso. sí. Por los estilos también. Aparte, el músico de jazz tiene una capacidad de adaptarse a la música, por ejemplo, del Caribe, a la música brasileña, que es distinta. A su vez, los músicos brasileños están muy influenciados por el jazz. Sí. Pero no por el jazz de la costa este, sino por lo que acabamos de hablar antes, por los músicos de la costa oeste. Porque es una La de Los música Ángeles. más tranquila, pero fina, de muy buen gusto. Y todo lo demás. Eso es una cosa que se da sin ningún ¿Es lugar. agradable el jazz? Nunca escuché a alguien ¿De brasileño, Brasil? sí. Tocan fenómenos. Los brasileros son palabras mayores los brasileños. Yo te voy a contar una anécdota. Uno piensa que los músicos de jazz brasileños son mejores que los músicos de jazz norteamericanos. Sí. No, son tremendos. Sí, sí. No, a mí una anécdota que me contó Hugo Pierre, fallecido, querido amigo, un gran saxofonista, me dijo, mira Rubén, en la década del 50, del 60 y hasta del 70, todos los músicos de jazz de la Argentina me pasaban el trapo a los brasileños. Después de esa época, olvídate. ¿Y qué pasó? Y pasó que, primero y principal, están más cerca que de Estados Unidos. Y para los norteamericanos es mucho más sencillo venir a Brasil y más, ¿cómo podría decirte? ¿Redituable? Probablemente también. No olvidemos que hay mucha más posibilidad de público también en el Brasil. Y bueno, nos pasaron por encima. Hay muchos músicos espectaculares. Hermeto Pascual es una cosa increíble. Lo que pasa es que la música brasilera en sí es muy rica. O sea, rítmicamente, Sí. cualquier Sí. músico quiere aprender música brasileña. El otro día recordábamos con Rubén Goldín
Sí. Lalo de los Santos decía que todas las armonías van volando, dice, pero bajan todas en Brasil. Está buena. Y está buena esa porque Sí, tiene sí, una sensibilidad especial. Sí, sí. Pero bueno, gente, se hizo cortísima la hora con ustedes. Daría para charlar mucho más. Ojalá que podamos hacer otro. Podríamos hacer, antes cuando estén, que me van a avisar. Sí. Antes de un show. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Volver a encontrarnos y seguir charlando, con gusto. porque no es una nota, es una charla. No, y está muy buena. Sí. Y está muy buena porque uno aprende, se nutre, disfruta. Y sobre todo por lo que yo te dije, esperamos no arruinarte tu programa. Pero al contrario, debe ser de los que mejor No, por favor. ha quedado, porque fue una charla muy, muy rica y muy linda. Y bueno, muy lindo momento. Y felicitaciones por ocuparte de los músicos de la ciudad. Gracias, Rubén. Bueno, igualmente. Gracias a ustedes por venir. No, por favor. Juancito, nos vamos hasta el lunes que viene, si Dios quiere.